Bueno, nos complace recibir esta mañana a la licenciada Jacqueline Malagón. Jacqueline es una experta en asuntos educativos, sigue siendo consultora de organismos nacionales e internacionales también. Fue ministra de Educación allá en el periodo 1991-95. A ella se le atribuyen algunos méritos, como haber impulsado el primer plan decenal de educación que intentó iniciar el rescate de la educación dominicana, que en esos años finales de los 80 y los principios de los 90 estuvo, pero en el piso. Bueno, Jacqueline, la hemos invitado para que nos diga, queremos conocer su reacción, su criterio acerca de el resultado de la prueba PISA que sacudieron no las pizzerías del país, sino la sociedad dominicana la semana pasada, cuando quedamos en el último renglón de 72 países evaluados. Díganos. Gracias, Juan Bolívar y Rafael. Les agradezco la oportunidad de conversar con ustedes y a través de ustedes llegar al país. Porque me preocupa que el tema del programa de la Prueba Internacional de Evaluación de Estudiantes, llamada PISA, ha producido un escándalo que se entiende desde el punto de vista de que quedamos en el último lugar, pero igual quedamos en el último lugar en la prueba CERCE, que es la prueba del estudio regional de la calidad educativa, el segundo estudio regional, y de la prueba TERCE, que es el tercer estudio regional de la calidad educativa, que tiene que ver con los países de América Latina. Hay mucha gente que celebró en el TERCE, y tú lo debes recordar, Rafael, que el gap, la diferencia entre el último lugar en que estábamos y el penúltimo lugar fue más reducida que lo que había sido en el segundo estudio regional. Eso se interpretó como un éxito. Y no deja de serlo, no deja de serlo. Ahora estamos en último lugar. Estamos hablando de ligas mayores. ¿Somos nosotros gente de ligas mayores? ¿Está la educación del país en ligas mayores? Cuando estaban hablando del tema de la prueba PISA, muy a lo interno con alguna gente del ministerio, yo no lo dije públicamente, yo decía, pero es que vamos a quedar mal, como que no debemos pasar por eso, pues eso afecta inclusive la motivación de mucha gente para trabajar en educación. Pero me convencieron de que podía ser un resultado quizás no tan malo, o por lo menos servir para algo nuevo. Que mejorara, que mejorara, exacto, que dejara el país mejor parado. Que se haya mejorado algo. Yo te digo una cosa, Juan Bolívar, y a ti, Rafael, tú fuiste asesor mío cuando yo estuve en el Ministerio de Educación. La prueba PISA es un diagnóstico, no es una sentencia. Exacto. No es una sentencia, es un diagnóstico. Es un diagnóstico que nos dice ahora por qué camino andar, cuál es el rumbo que debe tomar la educación dominicana. Yo estuve el martes pasado en un congreso donde el ministro de Educación, el nuevo ministro de Educación, que está dando cátedras de educación, que a mí me sorprende enormemente porque él no es un educador. Pues él hablaba, ese fue el día que se dio a conocer los resultados de la prueba PISA, de que esto era un punto de partida, de que había que acometer una serie de medidas que iban a producir mejores maestros. Y si hay mejores maestros, estamos hablando de que hay mejor educación. Este gobierno tiene muchas cosas buenas en educación. La construcción de aulas escolares, el desayuno escolar, la vestimenta de los estudiantes. Se pueden enumerar muchas cosas que han sido luces. Pero el tema central de la educación no está necesariamente en esas luces, o tiene que estar acompañado de una formación docente de calidad. Y ya se ha empezado la planificación de eso. Cuando doña Ligiamar estaba en el Ministerio de Educación y el señor Amarante en el Ministerio de Educación Superior y el señor Amarante en Educación y doña Denia Burgos de Camacho en Inafocam, empezaron un programa y definieron las normas de la formación docente. Esas normas de la formación docente van a producir mejores maestros, maestros del siglo XXI, porque las medidas que se han tomado en la planificación, si se implementan, y las universidades serias las van a implementar, estamos hablando de que primero pasan las pruebas nacionales, que tienen crédito y no crédito, pero pasan las pruebas nacionales.
después van a tomar el POMA. Después del POMA, que ya se aplicó, están tomando o van a tomar el College Board. Cuando pasen las pruebas nacionales, el POMA y el College Board, estamos hablando de una persona que para ingresar a una carrera universitaria en educación tiene 3 sedazos por los cuales pasar. Pero ¿qué pasa? Si uno de esos aspirantes a maestro no pasa el College Board, va a un propedéutico que le da a la universidad donde él se inscribió. Bueno, pero Jacqueline se ha metido directo a buscar soluciones. Pero claro, yo no soy una mujer de problemas. De dilucidar y de explicarle a la gente las pruebas PISA. Juan Bolívar. Vamos Juan a Bolívar, volver un poquito. yo no soy una mujer de quedarme en problemas. Sí, pero... Yo soy una educadora que busca soluciones. Sí, pero vamos a ver por qué esta es la PISA. Y esto no es una sentencia, como dice Jacqueline Malagón, sino es que esto sirve para algo. Sí. Pero no deja de ser una sentencia también sobre qué hizo la sociedad dominicana durante los 55 años de crecimiento económico que nos diagnostican o dicen que hemos tenido consecutivo, dice el PNUD. ¿Qué hizo con la educación? Porque no solo la PISA, ya tú has dicho la CELSI y la TERCI. Las latinoamericanas, y en las latinoamericanas, ahora nosotros estamos frente a las grandes ligas, pero en las latinoamericanas también somos últimos. ¿Qué pasó en el país con la educación? Una deficiente enseñanza en el aula porque el maestro no tiene la formación docente que se requiere hoy. El problema mayor de la educación, Juan Bolívar, es la mala formación docente. Y en ese sentido es que te digo que estoy muy optimista y muy esperanzada. ¿Y por qué no dice que porque no quisimos invertir el dinero en educación y lo metimos en cemento? Bueno, déjame decirte una cosa, Juan Bolívar. La ley de educación, recuerda, Rafael lo sabe porque participó en ello, fue una ley que salió de la gestión nuestra. Bueno, esa se ley discutió durante 10 años. No, espérate. La ley la dejamos lista en el año 95, sí. Pero yo sabía que el presidente Balaguer no la iba a introducir. La hicimos sabiendo eso, pero también sabíamos que ya el presidente iba a terminar. Y el presidente Balaguer era un intelectual. Era un intelectual, pues fue la ley de él que reformamos. Sí, yo sé. Para hacer la reforma, Rafael Santos, el que estaba en la ADP, se encontró conmigo en inmigración en el aeropuerto de Miami, que yo venía de una reunión de Washington, y me dice, Jacqueline, ¿tú no crees, tú no te atreves a hablar con el viejo y decirle que vamos a reformar la ley de educación? Digo, mira, me ha dado una idea brillante, yo le voy a hablar. Y le hablé. Yo no sé si él entendió lo que yo dije. Lo que sí me dijo era, haga lo que usted crea. Yo lo que creía es que debíamos reformar la ley de educación. ¿Y cuánto era el presupuesto de educación? No era. No, hubo años que no pasó del 1,5% del PIB. Como mucho, pero también estaba que yo me enteraba por los periódicos, que 300 millones fueron transferidos. Claro, porque le asignaba, hubo un año que Educación ejecutó el 38% del presupuesto asignado. Pero te estoy diciendo que había transferencia a la Fuerza Armada incluso. Veía transferencia a las Fuerzas Armadas, 500 millones. Yo decía, Dios mío, ¿y qué yo voy a hacer? ¿Qué hicimos, Rafael? Nos fuimos a París a una mesa de donantes. Aquí se celebró o se organizó una mesa de donantes en la UNESCO de París. Y vinimos de París, donde estaban representados los empresarios, la iglesia, el sindicato, el Partido de la Revolución Dominicana y el Partido de la Liberación Dominicana. Yo los llevé como invitados. ¿Y qué hicimos? Presentar una serie de programas de los organismos internacionales y los países amigos y vinimos con 300 millones de dólares en la mano. Tú me dirás, 300 millones hoy en día no es nada. Creo que hoy se inaugura un programa o se lanza un programa del Banco Mundial en educación que tiene mucho más que eso. Pero mira, en aquel entonces, estamos hablando del año 93 cuando lo hicimos, 300 millones fue mucho, hicimos muchas cosas con esos millones. Pero tú no quieres entrar a discutir el fondo del problema, de que nosotros, por ejemplo, después de Balaguer todavía, hasta hace 3 años, 4, que hemos empezado a cumplir la ley que discutimos durante 10 años y que tenía de aprobada ya cuando se empezó, 15 años de aprobada. Estamos totalmente de acuerdo, pero eso es algo de celebrar. Ahora, Juan Bolívar, PISA enfoca la ciencia. Sí, pero esa es la razón por la que tenemos PISA o CELSI o TERCI, porque durante años no quisimos invertir en educación.
Sí, ¿O pero no es no esa? podemos mirar al pasado, Juan. Ajá, ¿y cómo vamos a construir el futuro si no, Pero si ya no, tenemos si el no, 4%. si no sentenciamos el pasado? Es que yo no puedo Bueno, es que de alguna sentenciarlo. manera se reproduce hoy. También Bueno, porque el 4%, dijo Educa en un informe la semana pasada, en el mes de septiembre, ese 4% en una alta proporción está siendo destinado al despacho de cosas, ayudas, a clientelismo que se ha aumentado enormemente. Es decir, seguimos haciendo clientelismo y construyendo aulas, eso sí, para inaugurar. Pero ¿cómo van los renglones fundamentales de los otros? los Lo de la renglones calidad. fundamentales de la calidad descansan en el maestro, Juan ¿Cómo va? Bolívar. ¿Y cómo va la inversión ahí? La inversión está este año en 3.000 y pico, 4.000 millones de pesos. Bueno, yo creo que es baja. Yo creo que es baja. En el periodo 2013-2016, No, no. formación y desarrollo de la carrera docente, del 4%, hemos destinado el 2% nada más a eso. Yo no sé el porciento de este año porque no lo recuerdo. Para pero el sí año sé que viene tenemos proyectado, y aquí tengo unos cuadros que gentilmente me regaló José Rijo, formación y desarrollo de la carrera docente, 2%. Con esos 3.000 millones de pesos van a empezar a aplicarse las normas de la formación docente. Juan Bolívar, las normas de la formación docente son una esperanza. Ciencia es un área que siempre ha sido deficitaria, igual que las matemáticas. ¿Por qué? Porque nadie quiere estudiar para ser maestro de ciencia o de matemáticas. Yo recuerdo que el señor la Amara... lectura. Bueno, la lectura, ahí quedamos 4 puntos por encima, o sea, quedamos por encima de 4 países. Sí, No quedamos en el último lugar, lectura, pero Ahí la no lectura estamos en el aquí es un último, nada más que problema. estamos en la posición 68 de 72. Sí, pero bueno, no quedamos en todo en el último lugar. Sí, Eso claro. es una satisfacción. Pero en lectura se ha avanzado. Ahora, hay un problema en la lectura y es un problema de estructura en el ministerio y es que, o de política en el ministerio, y es que los niños de primer curso pasan automáticamente a segundo. Los niños de segundo pasan automáticamente al tercero. Cuando van a hacerse o van a tercer, que empiezan el tercero, los niños no saben leer, porque los han promovido sin saber leer. Eso tiene que corregirse. Tiene que haber bibliotecas en las escuelas. El niño tiene que inducirse a que lea. Hay que invertir más en bibliotecas, en equipos, Claro, en laboratorios, en formación de tecnología, maestros, en tecnología. educación inicial. ¿Qué porcentaje está en la educación inicial de la educación pública hoy día? No te sé decir porcentaje, pero te digo que hemos avanzado. Te digo que se está Sí, invirtiendo. hemos avanzado y las muchísimo, pero estancias, seguimos en el último lugar. y las estancias infantiles ya van preparando al niño más pequeño para entrar a la educación inicial. Ahora, en el sector público, la educación inicial empieza a los 5 años. En el sector privado, la educación inicial está desde los 2, 3 años. Sí. Yo tengo experiencia en eso. Yo conozco escuelas que yo colaboro con ellas que tienen niños desde los 2 años. Cuando esos niños llegan a los 5, ya a los 5 saben leer. Y aquí la lectura se supone que se obtenga en el primer curso de primaria. Y los niños que yo te estoy hablando ya leen a los 5 años. Bueno, los hijos de los míos eran privilegiados, entraron al año y 2 meses, entraron a la escuela. Pero lo que pasa, Juan Bolívar, es que tú has usado una palabra clave, privilegiado. Sí. Estamos hablando de que PISA mide la calidad, la equidad y la eficacia. La equidad. Podemos hablar de equidad en el país, no solamente en educación, sino en muchísimas otras áreas. Entonces, las políticas públicas deben reorientarse para ser inclusivas, para que todos quepamos dentro de ese privilegio en el que vivimos, que todos tengan acceso a la educación buena, que la educación sea de calidad, que nosotros nos recreemos en decir que el hijo de la muchacha que trabaja en mi casa va también en su escuela pública como mi nieto que está en una escuela privada. Eso tiene que llegar y hacia ese punto tenemos que dirigirnos y yo creo que estamos dirigiéndonos, Juan Bolívar. Yo veo la botella media llena, no media vacía. Bueno, pero el despacho del primer ministro tiene asignado el 10% y para contribuciones especiales, y ahí está todo el clientelismo, el 7%, pero para formación de maestros, el 2%. Entonces, ¿está vacía, o está medio llena o todavía está muy vacía?
Juan Bolívar, yo soy una mujer muy optimista, ¿eh? Eso ha sido el norte de mi vida. Yo tengo 58 años luchando por la educación del país. No solamente luchando con amor o luchando con vocación. Yo lucho por la educación con una gran pasión. Pero parece que la política no te dejó mucho éxito, porque tú tuviste 4 años de ministra. Pero mira, y de los años en que siguió el deterioro de la pero educación. tú sabes una cosa, pregúntale a Rafael, ¿cuántas de las políticas que nosotros establecimos en esa época se han quedado como políticas públicas? Sí, la gran mayoría, si no todas. Hubo avances también. Pero, es que hubo avances. pero después de esos avances seguimos en el fondo. Bueno, la sociedad dominicana se despertó con el tema de educación en la época nuestra, porque hasta entonces las familias no se preocupaban por la educación. Nosotros creamos conciencia, no solamente con el plan decenal, no solamente con las pruebas nacionales, con la ley, con todas las cosas que hicimos, que fueron y son políticas públicas, fue un punto de partida. Es un punto de partida que viene desde muy atrás. Y al venir desde tan atrás, toma tiempo llegar a donde queremos llevarla, pero estamos en el camino de llevarla a mejor resultado. Para Jacqueline Malagón no fue sorpresa el resultado de PISA. Para nada. Es decir, en segundo lugar, la pregunta es, ¿cuándo se verán resultados positivos en la mejoría de la calidad de la educación? Rafael, tú como educador sabes que las bondades de la educación, cuando la inversión y la dirección es correcta, no se ven a corto plazo, se ven a mediano y largo plazo. Estas políticas de formación docente que se van a establecer ahora son políticas de formación docente cuyos resultados se van a ver dentro de 5, 8 o 10 años. Así es. Ahí sí yo te diría, si hacemos último lugar, que es una sentencia. Sí. Con las cosas nuevas que estamos luchando. Yo no he participado en la elaboración de las normas docentes, pero me las he estudiado de arriba abajo y creo que es un paso acertado. Es más, un día le dije a un grupo de educadores, señores, yo creo que las normas de formación docente son un copy-paste de lo que hace Finlandia, Singapur o Shanghái o Taiwán. 7 países asiáticos quedaron entre los primeros 10 lugares. Pero tú sabes una cosa. Incluyendo a Vietnam. Incluyendo a Vietnam. Pero tú sabes una cosa. Incluyendo a Vietnam. Cógete la historia de la educación de Singapur. Y Singapur empezó a invertir en educación a principios de los años 90. A principios de los años 90. ¿Cuándo empezó a invertir la India en educación? A principios de los años 90. ¿Cuándo empezó a invertir en educación Taiwán? A principios de los años 60. Y ya en el 70, Taiwán llevaba la primacía. Pero tú comenzaste a principios de los 90 y nosotros seguimos en el fondo y ellos no. ¿Qué pasó aquí? Aquí no hubo la inversión que se requería. El problema era de inversión, pero ya tenemos la inversión, Juan Bolívar, tenemos que estar esperanzados. ¿Y leíste el informe de Educa sobre la inversión de estos 4 años? Juan Bolívar, yo fui fundadora de Educa pero y la dirigí 8 años y lo sigo, yo voy a todas sus asambleas, yo lo leí, claro que lo leí. ¿Y no te genera alguna preocupación de que todavía nos falta enmendar mucho esos caminos? Me genera preocupación, pero me trae la convicción de que hay que trabajar para eliminar esos lastres. Y es lo que estamos haciendo. Mira, el tema, por ejemplo, y perdona que te traiga este tema que no tiene que ver con PISA. Hablamos de la ciencia, matemáticas, no quieren ser maestros, y la lectura ha mejorado un poquito. Yo no estoy muy optimista con el lugar que tiene la lectura hoy en día. Pero tú coges, por ejemplo, el tema ambiente. ¿Cuál es el tema que está predominando en todo el globo terráqueo? El tema ambiental, el desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque todos estamos en peligro. República Dominicana tiene el 8º lugar de riesgo de 200 naciones. ¿Estamos avanzando en la educación? Pues mira, yo no sé si en la ley de educación, que ahora tiene que reformarse, pero te aseguro que en la ley de educación ambiental, que la Fundación Propagás, por iniciativa de doña Pirigua Bonetti, a quien tú entrevistaste en jornada extra, ya ella depositó la ley en el Congreso, fue acogida y está en comisión y ha recibido ha tenido muy buena recepción. Entonces, eso es esperanza. Cada vez que me hablan de que el desastre de Puerto Plata me parte el alma, yo he sido de las personas que han contribuido para mitigar los problemas que tienen los habitantes de esa zona. Pero yo creo que si nosotros
aplicamos una ley de educación ambiental, dentro de 15 años estaremos como Singapur. No tirarán chicle en la calle, no tirarán papeles. Y si aplicamos una educación para prevenir los embarazos de adolescentes, también superaremos eso. También. Y lo estamos haciendo. Pero tú sabes una cosa, las mujeres estamos haciendo eso. Bueno, yo no sé lo que está haciendo, no conozco ese detalle del ministerio. Yo tengo esa gran preocupación. Ahora, yo creo que la educación de los varones es una educación muy compleja. Y digo de los varones porque yo personalmente como educadora veo que las hembras son víctimas. Son las que quedan embarazadas y las que tienen uno, dos, de la tres, escuela, la tiran al basurero. No la tiran al basurero, pero ya su vida se malogró, como dicen la gente del campo. Ya su vida se malogró y esta muchacha sale a los 13, 14 años con 1 o 2 niños y entra en la miseria, porque el muchacho no reconoce que es el padre, es un menor. ¿Qué se puede hacer? Mira, frente a los resultados de PISA, leí que el ministro de Educación por lo menos plantea 3 vías para superar esa dificultad. Lo primero es la formación docente, es decir, sin maestros buenos no puede haber buena claro. Educación. Habla de un currículo por competencia. Que está casi terminado. Exactamente, y también una gestión más eficiente y eficaz en los centros públicos. Eso tiene tiempos diferentes. Como tú decías, la formación de maestros, los resultados son a mediano y largo plazo. El currículum, si no hay buenos maestros, el mejor currículum no se puede aplicar, porque volvemos entonces a lo esencial. Pero mientras se hacen esas dos cosas, yo creo que, y tú tienes experiencia en eso, la gestión de centro es una palanca interesante y eficiente para poder ir resolviendo. Sumamente interesante, porque acuérdate que la supervisión de las escuelas las ejercen los directores regionales a los directores de distrito y los directores de distrito a las escuelas. Ahora, ¿están preparados los regionales y los distritales para hacer la supervisión o el acompañamiento que se exige? Estamos hablando hoy en día en el lenguaje universal, en el lenguaje moderno de la educación. No hablamos de que los maestros enseñan, hablamos de que los niños aprenden. Exacto. Los niños son el sujeto de su propio aprendizaje. ¿Qué es el maestro? Es un facilitador. Tiene que ser un facilitador que haga que el niño tenga a su alcance todo lo que debe aprender. Hoy en día, si no tenemos una pantalla con un proyector, si no tenemos una computadora, estamos dejando al niño atrás. Tú sabes que visualmente se aprende mucho más que oyendo una cátedra. Me decía Ana ahora hablando con ella que una sobrina de ella tenía, o alguien conocido de ella, le dieron a estudiar Egipto. ¿Y cómo estudió Egipto? No por lo que dijo la maestra de Egipto, sino que fue a las redes sociales, entró en el internet y buscó Egipto y vio todo y vio los videos de Egipto. Ese niño aprendió de Egipto, pero no aprendió de la maestra, aprendió de él mismo. Porque lo que hay que enseñar es enseñar a aprender. Y no aprender mientras esté en la escuela, no. Yo soy una banderada del aprendizaje a lo largo de la vida. Estos niños que hicieron mal en estas pruebas, fueron a escuelas, entiendo que al azar. Si fuera al azar y además refleja el sistema. Porque también es público y privado. Colegio privado también. Sí, pero es que no todos los colegios privados son buenos, Juan. Bueno. No todos los colegios privados son buenos. Hay colegios privados que si hubiera sido de colegio privado, hubiera sido un éxito las pruebas. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Estados Unidos quedó en el 20 y pico lugar. Para ellos ha sido una desgracia nacional y yo lo entiendo. Pero ¿qué pasó en Estados Unidos? La media, igual que aquí, la media en Estados Unidos está influida por los inmigrantes. Hay cerca de 20 lenguas, 20 idiomas que coinciden en la escuela pública norteamericana. Pero en la escuela pública norteamericana, te lo digo por mis nietos, hay escuelas que son maravillosas, que son escuelas del siglo XXII, pero cuando miden la media. Entonces ahí están las escuelas pobres. Yo las he visitado en Oakland, por ejemplo, en California. Es un sitio donde hay mucha pobreza y yo he ido a ver las escuelas, porque yo cada vez que viajo siempre visito escuelas o voy a universidades.
y la verdad es que me ha partido el alma. Niños que sus padres están en la cárcel o no saben quiénes son, o las madres están drogadictas, y esos niños también se examinaron en PISA. Y la media dio Pero que la media es la media, la proporción de la sociedad. La porque proporción de la No puede ser sociedad. nada más un estamento social. no estamos de Bueno, acuerdo. pero ¿qué hacemos con las pruebas nacionales después de esta experiencia? ¿Las ratificamos o hay que eliminarlas como algunos plantean? Juan, tú sabes que mientras yo tenga vida, defiendo las pruebas nacionales. Sirven Y- para algo. Y no es porque nosotros la hayamos creado, ¿eh? Fue una creación nuestra. Es porque las pruebas nacionales es el único control de calidad que ¿Qué tiene la hay? escuela dominicana. Bueno, hay La gente única. que quiere quitarla. Se han cometido errores, se han cometido errores. Las de cuarto año de primaria las quitaron. Grave error. ¿Por Y qué la las quitaron? Porque le creaba estrés al niño. La vida es un estrés desde que tú naces. Enséñale a manejar el estrés. Si tú no manejas el Dicen estrés, que tú antes de sucumbes. nacer ya empieza el O estrés. antes de nacer, en el vientre de la madre. Sí. Después las pruebas de octavo curso, este año las acaban de quitar. Eso para mí no debió haber sido. Pero nada, yo no participé Es en que eso. eso es como cerrar los ojos, ¿verdad? Eso Las es como pruebas si- desnudan y entonces para mejor es eliminarlas. Y el cuarto año de bachillerato, esas las han dejado. Sí. Yo estoy hincada frente al corazón de Jesús para que no las toquen. Ahora te voy a decir una cosa. El trabajo que está haciendo Ansel Sheker, que es la directora, tú la conoces, la directora Sí, de va a pruebas venir por aquí. nacionales, es un trabajo fabuloso. Y yo te voy a decir lo bueno y lo malo. Ansel saca todos los resultados y busca la coherencia entre un conocimiento y el otro, en qué curso fallaron en una cosa y en qué curso fallaron en la otra. Hacen unos exámenes totalmente basados en la ciencia, lo mandan a las direcciones regionales, lo mandan a los distritos para que lo lleven a la escuela. ¿Y qué pasa en la escuela? Te dice que el octavo curso del año que acaba de examinarse tenía deficiencia en aritmética, tenía deficiencia en lenguaje, tenía deficiencia. ¿Y cuáles eran esas deficiencias? Te lo dice cuáles son. ¿Y tú crees que el maestro de ese año siguiente, en octavo curso, corrige las deficiencias que se identificaron? No, pero ¿de quién es la culpa? No es del ministerio. La culpa es del maestro de la escuela. La culpa es del maestro de la escuela. Por eso las normas de formación docente son la gran esperanza, son mi esperanza de que las cosas puedan cambiar. Y las cosas van a cambiar. Y te repito, Juan, yo no veo Bueno, si PISA. seguimos luchando, alguna vez tenemos que cambiarla. Aquí en este programa pasamos desde que se inició en el 87 hasta ahora discutiendo sobre la educación. Pero ha habido algunos cambios, ha habido algunos logros, Juan. Y pasamos 10 o 15 años con una bandera amarilla aquí peleando todos los días con los políticos y Pero lo un logramos. día la bandera amarilla Y se lo convirtió en la logramos, bandera sí. dominicana. Y fuimos por la calle también. Nosotros fuimos Claro. los que salimos a las calles. Claro, Juan, yo te vi, yo sé. Y éramos unos poquitos, ¿eh? Sí. Nunca reunimos 50,000 personas como en otras ciudades que salen 50,000. Pero 100,000 Juan, personas. todavía más, los que fueron con la bandera amarilla no eran los que estaban en escuelas públicas, eran los que estaban Nosotros, los que en las sabíamos escuelas que era lo que privadas, los que eran privilegiados. Sí. Los que eran privilegiados. Pero las banderas amarillas se convirtieron en banderas dominicanas. Sí, ¿Cuándo? así Cuando es. aceptaron el 4%. Claro. Bueno, pero sea, ese o sea, que ha habido- resultado no es sorpresa, a ti no te ha No, sorprendido, no. a mí tampoco. No. Y sorprende Y se, en va, relación... y se va a mantener durante algunos años. Y se ¿eh? va a mantener y algunos se, años. y se relaciona también con los otros resultados que nosotros tenemos en el mundo, en todas las pruebas del mundo. Bueno. En salud, en educación. Ah, no, yo no soy experta en tú eso. no eres experta, ni, No, no, ni, no, ni no. se Yo la relaciona sa- con la prueba que tenemos en corrupción, en transparencia. Juan, en yo descrédito de la política. esos temas yo no los trato. No, eso no. Primero, porque no soy experta en ellos. Ah, no. Yo soy experta en educación. Eso sí lo Nada defiendo y lo digo con Y en orgullo. corrupción no. No, yo No sabe soy- nada de eso. Bueno, Ese es el problema, que yo nosotros leo- no sabemos de nada. Yo leo lo que dicen los periódicos, Nosotros pero nada más sabemos de lo que nos Juan Bolívar, interesa. el tema de corrupción yo lo dejo a ti, a Rafael, para que lo trate. Ajá. Y a la gente que los denuncie, a la justicia tenemos que que poner la castiga. bandera contra la corrupción aquí, la paraguas contra la corrupción. Salgan con banderas Para azules. que alcancen los cuartos. Lo que hay que luchar es porque la justicia dominicana sea más eficiente. Ah, eso también. En eso tampoco nosotros pasamos las pruebas internacionales.
estamos de acuerdo, pero Juan, ese no es mi tema. No, ya sé que no lo es. Ese no es mi tema. Pero sorprende. No Bueno, está pasándonos en debíamos todos tener los menos renglones. males. Debíamos tener menos males. La corrupción No, la pregunta es es uno de si ellos. lo de PISA sorprende cuando en todas las evaluaciones además quedamos en los finales. Es que yo no relaciono PISA con lo que pase en la corrupción o en la salud, porque PISA O se en el construye embarazo en las escuelas. adolescente, o en la PISA muerte materna infantil, o en los accidentes de tránsito, que somos líderes mundiales. todo lo que tú quieras. En nada. Pero yo me concentro en que la escuela sea de más calidad, sea más eficiente, haya más equidad, haya más educación inclusiva, porque la inclusividad es una consigna mundial. El 2%, hace 2 semanas, el 2% de la nómina de cualquier empresa en el país tienen que ser los llamados discapacitados, que son las personas que en educación llamamos de condiciones especiales. El 2%. ¿Cuántos años han pasado desde la independencia dominicana cuando no se han tomado en cuenta las condiciones llamadas especiales con que nacen muchos niños o que se adquieren en el camino? ¿Y qué va a pasar ahora? Van a tener acceso al mercado laboral. Si tienen acceso al mercado laboral, pueden mejorar su condición de vida. Juan, van a mejorar su condición de vida. Yo espero que sí. En el Infotep, tú sabes que yo fui fundador del Infotep y trabajo como asesor en el Infotep. El Infotep está haciendo una labor increíble. El nivel de empleabilidad del Infotep es casi de un 90%. Salen de una carrera técnica en un año y hay 5 empresas que se lo están disputando. Eso es trabajar, por supuesto, aquí la sociedad habla solamente de lo que pasa en el Ministerio de Educación. Pero si miráramos 2 niveles más o 2 modalidades más, como son la del Infotep y la del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, tenemos otra perspectiva. Tenemos otra perspectiva. Que haya cuestiones que corregir. No, de que acuerdo corregir, 100%. no. Que corregirlo, que cambiar. Bueno, que cambiar. Te Vamos a decirlo, complazco en la palabra. cambiar, no corregir, Te complazco en cambiar. el verbo. Que cambiar. Sí. Que cambiar. Esos 20 y pico renglones que yo saqué ayer de cómo queda la República Dominicana en evaluaciones internacionales, eso revelan que nadie se puede sorprender que en la educación también estemos así. Claro. Eso es lo que revela. No, Bueno. yo te lo puedo aceptar porque es tu punto de vista. El mío es que Que PISA... no lo revelan, que no están relacionados. No, yo no estoy No diciendo... están relacionados. Yo estoy diciendo que yo me concentro en lo que yo estudio. Sí, Sí, pero son eso los no quiere decir que resultados. tú no aceptes que tiene relación con el marco general de la sociedad dominicana. Que la educación, la gestión de la educación no es diferente a la gestión administrativa, a la gestión de la salud, a la gestión de todos los problemas Yo que tiene la creo que sociedad. todo tiene que cambiar y todo tiene que mejorarse. Pero yo creo que se ha identificado que hay diagnósticos, ustedes contribuyen desde esta tribuna con los diagnósticos que dan, diagnósticos y sentencias que dan de temas como lo que tú acabas de mencionar. En el tema que a mí me compete, que es el del único que yo puedo hablar, porque lo he vivido, porque lo amo, porque estoy entregada a ello, porque a pesar de mi edad trabajo 24/7. Mis hijos se quejan de que les doy poco tiempo y les digo, es que el país necesita gente como yo. Y no es que yo sea la fenómena, porque no lo soy. Hay más gente. Mi hija, por ejemplo, Carmen de Jesús, sabe más de educación que yo. Ya. Sabe más de educación que yo. Mi hija Jackie de Jesús en el Carol Morgan sabe más de educación inicial que yo. Pero Bueno, el tiempo se nos acabó hace rato, Jacqueline. Sí. Jacqueline y yo vivimos peleando todos los días, porque vivimos en el mismo es que somos edificio. vecinos. Somos vecinos que nos tratamos Como hermanos. casi a diario. Porque Y hay como vecinos que hermanos, no ¿eh? se conocen. Y como hermanos, Juan. Y como hermanos, sí. Y discutimos estos temas con mucha frecuencia. Bueno. No siempre estamos plenamente de acuerdo. Algunas veces ella me hace concesiones, otras veces no. No, y muchas veces tú me llamas ingenua. ¿Eh? Y muchas veces tú me llamas ingenua. Sí, a veces yo le digo, pero es que tu ingenuidad es soberbia. Bueno, vámonos. Sí. Muchas Gracias gracias. por acompañarnos. Gracias a ustedes, gracias a ustedes.